Bueno, tenemos a la congresista Patricia Donaire de Peruanos por el Cambio para hablar de toda la coyuntura política. Congresista, muy buenas noches, gracias por acompañarme. Hola, buenas noches. Quería empezar preguntándole si usted se siente parte de una bancada independiente, una bancada oficialista, y lo digo por las declaraciones del congresista Carlos Brus, que ha dicho que Peruanos por el Cambio no es más una bancada oficialista. Bueno, primero saludar a los televidentes y decirles que normalmente se califica una bancada como oficialista o no en función a quién está en el gobierno. En el gobierno aún está el partido Peruanos por el Cambio, porque el señor Vizcarra salió elegido como vicepresidente dentro de la fórmula presidencial de esta agrupación política. Y la bancada que ahí está en el Congreso también es la bancada de Peruanos por el Cambio. En consecuencia, sigue siendo la bancada oficialista o la bancada de gobierno. Lo que sucede es que Carlos Brus, naturalmente, ha expresado su malestar por la falta de coordinación que existe entre el gobierno, entre el Ejecutivo y su bancada. ¿Hace cuánto no se reúnen, por ejemplo? Creo que ya va a ser un mes de la última reunión con el presidente de la República y un poco más de la reunión con el premier. Normalmente siempre se estaba en coordinación con los ministros para ver cuáles eran las agendas en común, cuáles eran los temas que teníamos que defender en el Pleno del Congreso, y ahora pues en realidad es el piloto automático el que funciona y el que uno realmente está defendiendo la posición del gobierno en la medida que es consecuencia de una relación anterior, ¿no? Como en el caso de Mecha Arauz, que ya venía arrastrando varios temas y que los ha venido defendiendo en el Pleno, pero en realidad no hay esa coordinación que necesitamos que la haya. Llama la atención porque mañana, entiendo, van a ver el tema de pedido de facultades en comisión permanente o en el Pleno. En el Pleno. En el Pleno. Efectivamente, vamos a aprobar la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo. Hemos tenido un largo debate en la Comisión de Constitución. Estuvo el ministro de Economía, nos encontramos con algunas sorpresas que respecto a al primer pedido de delegación que se presentó, se ha variado bastante en el dictamen la materia de la delegación. Inclusive hubieron oficios posteriores a la presentación del primer ministro de Economía en el Congreso, oficios posteriores en los que se retiraban algunos temas y se cedía al pedido de algunos congresistas. Es un hecho que realmente no ha pasado en otras situaciones similares. Eso es ¿no? importante. Es decir, lo que envió David Tuesta en su momento, ministro de Economía, que renunció, el nuevo ministro Oliva, ¿ha modificado ciertos pedidos? ¿Ha retirado algunos pedidos? A ver, no. El primer ministro de Economía, que se presentó en la Comisión de Constitución para exponer el pedido de delegación de facultades en materia económica, retiró posteriormente, a raíz del debate que se realizó en la Comisión de Constitución, algunos temas, mediante oficios. Ahora, esto no es un tema normal y usual, porque cuando uno presenta una delegación de facultades lo hace vía un proyecto de ley y después lo modificas por un oficio. O sea, no es lo procedimental. Bueno, se hizo, y en el último debate en el que ya estuvo el ministro de Economía actual, ya no se encontraban estos temas originalmente solicitados. Uno de ellos, para mencionar un caso en particular, es el tema de las exoneraciones tributarias, que se estaba pidiendo derogar muchas de ellas. Que era clave, porque lo que falta es plata en este país. Exacto, falta plata para realizar cuantas obras y para el cierre de brechas que tanto ha anunciado el gobierno. Pero sin esta posibilidad de derogar estas exoneraciones vamos a ir caminando lentamente. Ahora, claro, nos han dicho, no, va a haber un grupo de trabajo que va a conversar con el Congreso para determinar qué exoneraciones van y qué no. O sea, ¿no han coordinado nada de esto con la bancada de Peruanos por el Cambio? Temas económicos, cero. En absoluto. Entonces, realmente nosotros nos hemos dejado llevar por nuestro espíritu de colaboración, por lo que creemos que debe avanzar el país según el plan de gobierno con el que fue elegido el presidente Kuczynski y ahora el presidente Vizcarra. Y vamos a apoyar con la finalidad de que realmente veamos avances positivos, ¿no? Porque tampoco podemos, en aras de la no coordinación, poner obstáculos para que el Perú avance. Es decir, ya no le van a dar más un cheque en blanco en la medida que el Ejecutivo tampoco dialoga con ustedes. Lamentablemente creo que el presidente tiene asesores que no le están hablando positivamente
de lo que es una relación o un vínculo con su bancada. Se está pensando en función de las mayorías. Y realmente los que hacen los grandes cambios no son las mayorías, sobre todo cuando son mayorías obtusas y sumisas. Los grandes cambios los hacen las minorías que aportan positivamente. Y las minorías que suman y que se unen pueden ayudar al gobierno del señor Vizcarra. Y además del Parlamento en sí, yo le dije al presidente, el poder suyo no está necesariamente en el Parlamento, el poder suyo está en las calles, en el pueblo. En la medida que usted haga cosas positivas, la población lo va a respaldar, y cualquiera que fuera la posición de la bancada mayoritaria en el Congreso, si el pueblo está a favor suyo, obviamente que sus medidas van a ser respaldadas y bien recibidas. Pero pareciera que el presidente Vizcarra, o el propio premier Villanueva, está yendo más a la política real, es lo que quiero interpretar, y decidiendo, bueno, quiénes son los que cortan el jamón en el Congreso. Es el fujimorismo, nos guste o no nos guste, es el fujimorismo porque fue democráticamente elegido. Entonces me imagino que prefieren coordinar con el fujimorismo, que son los que van a terminar aprobando las leyes. Nadie les dice que no coordinen con todas las bancadas. Coordinar no significa someterse. Yo creo que eso está confundiendo el premier, que lamentablemente está, creo que de alguna forma atado por ese vínculo mayoritario y que debe desligarse absolutamente. ¿Están sometidos al fujimorismo? Yo lo siento como que esa coordinación lo interpreta a su misión, que si no les gusta un término dentro de un pedido de delegación, lo quito, con tal que esto sea aprobado. Y no es así. Uno tiene que gobernar en función a las necesidades del país y debatirlo y consensuarlo, pero no dejarse intimidar en ningún momento, ¿no? ¿Esta es la gota que derramó el vaso? Me refiero a la relación con el Ejecutivo. ¿Pasan a ser ya una bancada independiente o no? No, en definitiva no se ha tomado ninguna decisión de ese tipo. Te repito, la bancada de Perdones por el Cambio sigue siendo la bancada de gobierno, la bancada oficialista. ¿Pero está en evaluación? Ha habido una conversación al interior de la bancada y yo pienso que antes de tomar cualquier decisión en ese sentido habrá que conversar primeramente con el presidente Vizcarra, que es quien finalmente lidera en estos momentos este partido, ¿no? Entiendo. La mesa directiva, otro tema importante donde parece que no tienen los votos, lamentablemente, o los tiene en realidad Fuerza Popular para nuevamente hacerse de la mesa directiva. ¿Cómo va ese proceso? Nos hubiera gustado, o todavía estamos a tiempo, así que no quisiera hablar en pasado aún, la posibilidad de tener una mesa o una candidatura alternativa a la de Fuerza Popular. Es importante que haya una renovación en la mesa directiva. Parecía que llegaban a tener los votos, sin embargo, estos movimientos, cambios que ha habido, el propio congresista Pedro Laechea, que parece bastante más cercano a la bancada de Fuerza Popular por su forma de votar, lo digo, ¿no? Parece que ya es muy complicado esto. Lamentablemente en política a veces los intereses particulares priman sobre los intereses generales. Yo creo que es momento de cambiar esto. Y ¿te refieres a él? Me refiero a él y me refiero a muchos otros congresistas, ¿no? Por eso es importante, fíjate, a quienes elegimos como congresistas. Y la responsabilidad no solamente es de quienes salimos elegidos, sino también de la población. Porque si elegimos a personas que tienen un pasado en el cual tenemos currículos falsos, que tenemos vinculaciones con algún delito de lavado de activos, lo que se llame, siempre vamos a tener algo con lo cual nos van a chantajear, digamos, o tener atados para tomar decisiones. ¿Usted cree que lo están chantajeando al congresista Pedro Laechea? Yo no estoy hablando de él en temas de delitos ni nada, por favor. Okay. No, estoy hablando en general del panorama que existe en el Congreso a raíz de diferentes denuncias y pedidos de levantamiento de inmunidad que existen, porque también con eso se juega. Entonces, cuando uno es limpio... Congresista Acuña se refiere. Es un caso en particular, ¿no? Y que finalmente de repente ellos van a seguir formando parte de la mesa directiva, ¿no? Entonces, en la medida que seamos responsables, elijamos a personas que no tengan ningún tipo de estos antecedentes que hagan que su voluntad en algún momento resulte ilimitada, las cosas pueden cambiar. Pero ahorita estamos en un Congreso complicado, ¿no? Y la verdad que quisiera que de todas maneras
como oposición parlamentaria, se presente una mesa alternativa. Yo creo que hay que dar la lucha, porque no podemos seguir con agendas improvisadas, con proyectos que entran de un momento a otro, con infracciones permanentes a la Constitución. Entonces, fíjate, en esta ley la famosa ley Müller, ¿no? Ahora nos vemos obligados a acudir nuevamente al Tribunal Constitucional. ¿Le sorprendió, hablando de la ley Mordaza, como lo calificó el propio presidente Vizcarra, le sorprendió la votación del Frente Amplio? Votaron a favor, no esperaba que pasase eso. Bueno, la verdad que ya nada me sorprende, ¿no? Y creo que a la población tampoco, ¿no? Lamentablemente hay varios congresistas que no se están dando cuenta de la responsabilidad que tienen. Se ha infringido la Constitución y estoy absolutamente segura que el Tribunal Constitucional va a fallar por la inconstitucionalidad de la norma. Y los congresistas tenemos la obligación, según la Constitución, de defenderla. Y todos aquellos que han votado a favor no la han defendido y pueden ser pasibles de alguna acusación constitucional también. ¿Pueden ser pasibles de acusación? Porque, bueno, hemos escuchado acá a decenas de constitucionalistas y todo el mundo coincide que pues es una norma claramente inconstitucional, no hay que hacer mucho análisis, solamente leyendo el dictamen. Pero igual lo han aprobado con la fuerza de los votos, lo que demuestra en realidad que la intención sería otra, ¿no? La intención sería un poco amedrentar a los medios de comunicación. Bueno, en definitiva yo creo que sí. Es como cuando uno en casa se porta mal y la mamá nos castiga por un tiempo y luego ya nos dice, ya, bueno, ya pasó, porque al final esta norma ya entró en vigencia. Exacto. Si la declaran inconstitucional va a ser de acá 4 o 5 meses, pero en ese periodo... En el mejor de los casos, 5 meses. Exacto, pero en ese periodo ya te castigaron, pues, ¿no? Y es el periodo de elecciones. Claro. Y después otra vez volverán las cosas a su normalidad, pero mira, ya te di la lección, aprende. ¿Hay algún camino que se pueda seguir? El presidente Vizcarra justo tuiteó, dijo que van a presentar esta semana de todas maneras la acción de inconstitucionalidad ante el TC, pero ¿hay otro mecanismo? Dijo que se está evaluando a ver qué fórmula legal pueden, digamos, usar para detener esto, pero entiendo que no se puede hacer nada ya. A ver, yo creo que en este afán del premier Villanueva, y creo que leí algo por ahí, si no corrígeme, de coordinar permanentemente con la bancada mayoritaria, estarían pensando en presentar un proyecto que modifique la norma, ajustando algunos aspectos. Ese podría ser el segundo de los escenarios, pero en definitiva eso no limita que la acción de inconstitucionalidad siga su camino, ¿no? Pero incluso el congresista Daniel Salaverry dijo que, bueno, nada está escrito en piedra, dejó abierta esa posibilidad, parece que están retrocediendo un poco. ¿Cuánto daño le hace realmente esa actitud del Congreso, digamos, al Parlamento en su conjunto? Veíamos las encuestas, tienen 15% de aprobación, 10% de aprobación, y parecen no entender mucho lo que la población siente. La verdad es vergonzoso y debo decir que a nosotros en un último consejo directivo se nos dijo, defiendan la institución parlamentaria, ustedes no pueden hablar mal del Parlamento, pero ¿cómo defiendes lo indefendible? ¿Cómo defiendes lo que la población misma te está diciendo no funcionas bien? Finalmente, ¿quiénes representamos? A la población. Estamos puestos en el Parlamento para hablar por la gente y no lo estamos haciendo. Por eso es que yo coincido en que estamos de espaldas a la gente. Ojalá podríamos cambiar esa situación con una mesa directiva. Yo creo que esa podría ser la solución para tener una agenda distinta. La verdad que yo no sé cómo la mayoría comete error tras error en este tema de las infracciones constitucionales. Yo creo que hay muchos que no lo piensan al momento de votar, simplemente se rigen por consignas, porque si entendieran lo que están haciendo, yo no creo que cometerían el error de votar de esa manera, ¿no? Yo le quería preguntar antes de cerrar sobre este tema de los octógonos y el semáforo, que es otro frente de discusión entre el Ejecutivo y el Congreso, como ha sido la ley Mordaza. Y es que el Ejecutivo ha insistido, ha reglamentado la norma y ahora los digamos, alimentos procesados van a tener que tener estas advertencias que son respaldadas por la OMS, por el Colegio de Nutricionistas, pese a que hay ya un proyecto que quiere ser aprobado por insistencia en el Congreso. ¿Qué va a pasar ahí? Va a ser un escenario que permitirá nuevamente sentarse a la mesa y conversar, pero definitivamente acá yo creo que el Ejecutivo no puede dar marcha atrás, ¿no? Creemos que a través de los octógonos se puede dar a la población una mayor información y una forma más sencilla de entender si los alimentos pues
contienen elementos dañinos o no, o perjudiciales para la salud. Lamentablemente creo que detrás de esto hay, en el Congreso en particular, hay grandes lobbies empresariales, ¿no?, que están pesando sobre las conciencias. Ojalá no prospere una insistencia. Pero en el plano legal, mi pregunta era en el plano legal, ¿puede hacer eso? Es decir, el Ejecutivo ha insistido el fin de semana con el reglamento de los octógonos, ya se implementó. Ya. Ahora está esta norma en el Congreso que está a punto de ser aprobada. Digamos, el Parlamento, el fujimorismo, que es el que está impulsando esto, puede, digamos, tirarse abajo lo ya aprobado. Por supuesto que sí, porque estamos frente a un conflicto entre una ley y un reglamento. Un reglamento tiene inferior jerarquía. Si se aprueba la norma, obviamente pesa sobre el reglamento y tendrán que adecuar el reglamento a la nueva ley aprobada. Pero el Congreso tiene la potestad, y esa es una discusión también que escuchaba, tiene la potestad de decirle, por ejemplo, al Ejecutivo cómo debe diseñar, no sé, una advertencia. ¿Esas cosas no son muy de reglamento? Cuando se aprueba una ley, normalmente se remite al reglamento los detalles específicos. Entonces, sí le puede decir. En materia legal, el reglamento se somete a las disposiciones de la ley. Perfecto, congresista Patricia Donaire, la congresista de Peruanos por el Cambio, que todavía es congresista oficialista. Nos vamos a una pausa, volvemos con más.